Diario para estoicos. Introducción. Contra todo pronóstico, tras casi 2 milenios, los diarios privados de uno de los emperadores más importantes de Roma, las cartas personales de un excelente dramaturgo y uno de los políticos más sabios de Roma, o las enseñanzas de un antiguo esclavo y exiliado que se convirtió en un influyente profesor, sobreviven al paso de los años. ¿Qué dicen? ¿Acaso esas páginas antiguas y poco conocidas contienen algo relevante para la vida moderna? La respuesta es, sí. Contienen ejemplos de la sabiduría más formidable de la historia de la humanidad. Se trata de documentos que constituyen los fundamentos de lo que se conoce como estoicismo, una filosofía antigua que una vez fue una de las disciplinas civiles más populares en Occidente. Ricos, pobres, poderosos y desafortunados la practicaron todos por igual, en busca de la buena vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conocimiento de esta escuela de pensamiento, que en otro tiempo fue esencial para muchos, fue desapareciendo poco a poco. Salvo para aquellos que aspiran a la sabiduría, el estoicismo es poco conocido o malinterpretado. De hecho, sería difícil encontrar una palabra que haya sufrido tantas injusticias a manos del idioma como estoico. Para el hombre común, esta forma de vida vigorosa, orientada a la acción y que cambia paradigmas, se ha convertido en sinónimo de carente de emociones. Dado que la sola mención de la palabra filosofía aburre o incomoda a la mayoría de las personas, la filosofía estoica parece lo último que alguien querría aprender, y mucho menos necesitar, para su vida cotidiana. Qué destino tan triste para una escuela filosófica que Arthur Schopenhauer, uno de sus críticos, describiría con estas palabras: la cumbre suprema a la que puede llegar el hombre con el mero uso de su razón. Nuestro objetivo en este libro pretende devolver el estoicismo al lugar que le corresponde, como una herramienta para la búsqueda del autocontrol, la constancia y la sabiduría, conocimiento que permita experimentar una vida plena, en vez de un campo esotérico de estudio académico. Sin duda, muchas de las grandes mentes de la historia no solo entendieron el estoicismo como lo que realmente es, sino que, además, recurrieron a él directamente: George Washington, Walt Whitman, Federico el Grande, Eugene Delacroix, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Matthew Arnold, Ambrose Bierce, Theodore Roosevelt, William Alexander Percy, Ralph Waldo Emerson. Todos y cada uno de ellos leyó, estudió, citó o admiró a los estoicos. Por su parte, los antiguos estoicos no eran apáticos. Los nombres que encontrarás en este libro, como Marco Aurelio, Epicteto o Séneca, corresponden respectivamente a un emperador romano, a un antiguo esclavo que logró convertirse en un influyente profesor amigo del emperador Adriano, y a un famoso dramaturgo y consejero político. Existen otros estoicos como Catón el Joven, que fue un destacado político; Zenón, que, como otros estoicos, fue un próspero comerciante; Cleantes, que fue un antiguo boxeador y trabajó acarreando agua para pagarse los estudios; Crisipo de Solos, que fue un corredor de larga distancia cuyos escritos se perdieron por completo, pero que sumados contaban más de 700 libros; o Musonio Rufo, que fue un profesor. Hoy en día, sobre todo con la reciente publicación de El obstáculo es el camino, el estoicismo ha encontrado un público nuevo y diverso que incluye al cuerpo técnico de los New England Patriots y los Seattle Seahawks, al rapero LL Cool J, a la presentadora Michelle Tafoya, así como a muchos atletas profesionales, directores ejecutivos, inversores, artistas, empresarios y figuras públicas. ¿Qué han encontrado estos personajes ejemplares en el estoicismo que otros no han logrado identificar? Muchísimo. Si bien con frecuencia los académicos han considerado el estoicismo como una metodología anticuada y de poco interés, los emprendedores e innovadores han sido quienes han descubierto que, en realidad, aporta la fortaleza y la resistencia necesarias para gestionar la exigencia de sus vidas.
Cuando el periodista y veterano de la guerra civil Ambrose Bierce le dijo a un joven escritor que estudiara a los estoicos le enseñaría cómo ser un invitado digno en la mesa de los dioses, o cuando el pintor Eugene Delacroix, famoso por su cuadro La libertad guiando al pueblo, dijo que el estoicismo era su religión reconfortante. Hablaban por experiencia propia. Como también lo hacía el coronel abolicionista Thomas Wentworth Higginson, quien lideró el primer regimiento completamente afroamericano en la Guerra Civil estadounidense y realizó una de las traducciones más memorables de Epicteto. El colono sureño y escritor William Alexander Percy, que dirigió las labores de rescate durante la gran inundación del Mississippi en 1927, tenía una perspectiva única cuando dijo del estoicismo que, cuando todo lo demás está perdido, se mantiene firme. También el escritor e inversor Tim Ferriss mencionó que el estoicismo era el sistema operativo personal perfecto. Otros ejecutivos influyentes como Jonathan Newhouse, director ejecutivo de Condé Nast International, comparten la misma opinión. Parece que el estoicismo haya sido especialmente diseñado para el campo de batalla. En 1965, cuando James Stockdale, más tarde condecorado con la Medalla de Honor, se lanzaba en paracaídas desde su avión sobre Vietnam, hacia lo que se convirtió en un lustro de tortura y encarcelamiento, tenía un nombre en sus labios, Epicteto. Así como se dice que Federico el Grande cabalgó al campo de batalla con las obras de los estoicos en sus alforjas, el antiguo general de la Marina, el general James Mad Dog Mattis, comandante de la OTAN y actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, siempre llevaba consigo las meditaciones de Marco Aurelio a sus despliegues en el Golfo Pérsico, Afganistán e Irak. Una vez más, no eran profesores, sino profesionales activos que descubrieron que el estoicismo, como filosofía práctica, encajaba con sus objetivos. De Grecia a Roma y a la actualidad. El estoicismo fue una escuela de filosofía que fundó Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C. Su nombre se deriva del griego estoa, pórtico, porque ahí fue donde Zenón comenzó a dar clases. La filosofía manifiesta que las virtudes fundamentales son el control de uno mismo, el valor, la justicia y la sabiduría, es la felicidad, y que la causa de la mayoría de nuestros problemas radica en cómo percibimos las cosas, no en las cosas en sí mismas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar ni depender de nada, salvo de lo que Epicteto denominó libre albedrío, es decir, de nuestra capacidad para emplear la razón a la hora de elegir cómo clasificamos, respondemos y nos adaptamos a los sucesos externos. El estoicismo temprano se acercaba mucho más a una filosofía completa que otras escuelas antiguas cuyos nombres podrán resultar familiares: epicureísmo, cinismo, platonismo, escepticismo. Sus partidarios trataron varios temas, entre otros, la física, la lógica o la cosmología. Una de las analogías preferidas de los estoicos para describir su filosofía era la de un campo fértil. La lógica era la valla protectora, la física, el campo, y la ética o el cómo vivir era el fruto que se obtenía. No obstante, a medida que el estoicismo evolucionó, se enfocó principalmente en dos de estos temas, la lógica y la ética. El estoicismo se trasladó de Grecia a Roma y se convirtió en una disciplina más práctica para adaptarse a la vida activa y pragmática de los romanos más trabajadores. Como Marco Aurelio observaría más tarde, debo a rústico no haberme perdido en la exuberancia de la sofística ni haber compuesto tratados teóricos u obras retóricas que tienden a la persuasión. Por el contrario, tanto Marco Aurelio como Epicteto y Séneca se centraron en una serie de preguntas más cercanas que hoy en día seguimos planteándonos: ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Cómo gestiono la ira? ¿Qué responsabilidades tengo con los demás? ¿Por qué tengo miedo a la muerte? ¿Cómo puedo afrontar las dificultades? ¿Cómo puedo gestionar el éxito o el poder? En absoluto se trata de preguntas abstractas. En sus escritos, cartas o diarios personales, y sus clases, los estoicos se esforzaron por encontrar respuestas reales y factibles,
Y con el tiempo formularon su trabajo en torno a una serie de ejercicios organizados en 3 disciplinas fundamentales. La disciplina de la percepción, cómo vemos y percibimos el mundo que nos rodea. La disciplina de la acción, las decisiones y acciones que tomamos y con qué fin. La disciplina de la voluntad, cómo hacer frente a las cosas que no podemos cambiar, cómo desarrollar una opinión clara y convincente, cómo entender realmente nuestro lugar en el mundo. Los estoicos nos dicen que, si controlamos nuestras percepciones, encontraremos claridad mental. Si nuestras acciones son correctas y justas, encontraremos la sabiduría y la perspectiva para enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Además, también creían que, al practicar estas disciplinas, así como al instruirlas a sus conciudadanos, podrían cultivar la resiliencia, la determinación e incluso la alegría. El estoicismo nació en el turbulento mundo antiguo, se centró en la naturaleza impredecible de la vida cotidiana y brindó herramientas prácticas para emplearlas a diario. Es posible que el mundo moderno parezca radicalmente distinto al que representaba el pórtico, Stoa Poikile, del Ágora de Atenas o el Foro y la Corte de Roma. Sin embargo, los estoicos se esforzaron por recordar, véase la entrada del 10 de noviembre, que no se enfrentaban a un panorama muy distinto que el de sus antepasados, y que el futuro no alteraría radicalmente la naturaleza y el fin de la existencia humana. Como a los estoicos les gustaba decir, un día es todos los días. Y sigue siendo así. Lo cual nos trae al presente. Un libro filosófico para la vida filosófica. Algunos estamos estresados y otros trabajamos demasiado. Tal vez estés lidiando con las dificultades de ser padre, con el caos de una nueva empresa, o quizás seas alguien exitoso que experimenta la responsabilidad del poder. ¿Luchas contra una adicción? ¿Estás muy enamorado? ¿Vas de una relación difícil a otra? ¿Te acercas a la vejez? ¿Disfrutas de los privilegios de la juventud? ¿Estás ocupado y activo? ¿Estás aburrido? No importa cuál sea el caso, sin tomar en cuenta tu situación, la sabiduría de los estoicos puede ayudarte. De hecho, en muchos casos, los estoicos han abordado ciertos temas en términos que parecen increíblemente modernos. Y en eso se enfocará este libro. Nos remitimos directamente al canon estoico para presentar una selección de los mejores pasajes de 3 de las figuras más importantes del estoicismo tardío, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, así como algunas máximas de sus predecesores, Zenón, Cleantes, Crisipo de Solos, Musonio Rufo y Hecatón. Para acompañar cada cita hemos intentado contar una historia, brindar un contexto, plantear una pregunta, dar pie a un ejercicio o explicar la perspectiva del estoico a quien pertenece, para que entiendas con mayor profundidad esas respuestas que estás buscando. Las obras de los estoicos siempre se han mantenido interesantes y vigentes, sin importar el devenir histórico ni el flujo de su popularidad. No ha sido nuestra intención alterarlas o modernizarlas en este libro, en ese sentido, ya hay muchas traducciones excelentes. En cambio, sí que hemos pretendido organizar y presentar la vasta colección de sabiduría estoica de la forma más digerible, accesible y coherente posible. Es viable y aconsejable consultar las obras originales de los estoicos en su totalidad, véase la sección de lecturas recomendadas al final de este libro. Mientras tanto, para el lector ocupado y activo, hemos intentado producir un devocionario práctico y directo, como los filósofos en cuestión. Y, de acuerdo con la tradición estoica, hemos añadido material para estimular y facilitar el planteamiento de las preguntas trascendentales. Los estoicos fueron pioneros de los rituales matutinos y nocturnos, preparación por la mañana y reflexión por la tarde. Hemos escrito este libro para que sea útil en ambos casos. Contiene una meditación diaria, para todos los días del año, así como una adicional para los años bisiestos. Si lo deseas, puedes utilizar también un cuaderno para articular tus ideas y tus reacciones,
véase 21 y 22 de enero y 22 de diciembre, como solían hacer los estoicos. El objetivo de este enfoque práctico de la filosofía es ayudarte a vivir una vida mejor. Esperamos que no haya una sola palabra en este libro que no pueda, parafraseando a Séneca, convertirse en una acción. Con tal fin presentamos este libro.